Son las 7 de la mañana, son las 6 de la mañana en Canarias. Es jueves, es 7 de mayo de 2026. Hoy continúa el espectáculo de la bolsa y continúa el drama de la deuda. Máximos históricos en bolsa, en los principales índices de Wall Street, y después de permanecer cerrada varias sesiones, hoy el Nikkei de la bolsa de Tokio se incorpora a la operativa con una subida espectacular, 6%, máximos históricos. Nunca habíamos visto al Nikkei en los niveles que marca hoy. Agárrense porque títulos como SoftBank a esta hora suben un 18%. Parece que hemos normalizado subidas del 10, del 15, del 18. En las últimas horas fueron Intel, AMD, ahora SoftBank. Continúa el espectáculo de la bolsa, de la mano de la inteligencia artificial, de la inversión en hardware, con la tecnología. Pero continúa el drama de la deuda. El Instituto Internacional de Finanzas lanza una alerta. Deuda global en el mundo. Marca récord. Agárrense, 353 billones de dólares de deuda. La deuda global sigue creciendo, sobre todo por culpa de los Estados Unidos. Si queremos calmarnos un poco en medio del drama de la deuda, una deuda que nos enseñaron, siempre tenemos que pagar o mostrar fiabilidad de que la vamos a pagar, lo estable es la ratio deuda sobre PIB en el 305%. La cifra es espectacular, una deuda del 305%. ¿Qué sucede? Que la deuda sube, pero las economías también, en buena medida, de la mano de la tecnología. ¿Algún día estará ya este drama de la deuda o es sostenible tener estos elevados niveles de endeudamiento? La pregunta también la podemos llevar a la bolsa. ¿Es sostenible que estemos cantando máximo tras máximo histórico día tras día tras día? Bueno, no les vamos a aguar la fiesta. Disfruten máximos históricos en bolsa. Esto está imparable. Esto es la bolsa y la vida. Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco. Muy buenos días, espectáculo en los mercados. De nuevo, máximos históricos, 7 de mayo de 2026. Por primera vez en la historia, el Nikkei de la bolsa de Tokio supera los 62.000 puntos. SoftBank está subiendo un 18%. Llevaba varias sesiones cerrada la bolsa japonesa, entonces se incorpora a todas estas alzas que en los últimos días hemos visto en Wall Street, donde, atención, el Dow Jones de Industriales está muy cerquita de cantar. ¿Saben ustedes qué nivel? Otro redondo, 50.000 puntos. Ahí lo tenemos, a la vuelta de la esquina. Imparable el mercado, y eso que hay algunos bancos de inversión como Bank of America que dicen, cuidado, porque las salidas a bolsa que lleguen de SpaceX y OpenAI pueden ser el punto crítico, el punto máximo de las bolsas, y ahí empezar a caer. Pero como les recordábamos en las últimas horas, los techos de mercado no se cantan y de momento lo que tenemos en bolsa son nuevos máximos históricos. En las últimas horas se ha dicho, bueno, los máximos históricos llegan de la mano de que parece que ya estamos tocando la paz entre Estados Unidos e Irán. Cuidado, Cuidado con el relato, eso puede ser la gota que colma el vaso. Pero es que, ¿cuántas jornadas llevamos subiendo en Wall Street? Esto no viene de ayer, y de los mensajes de Trump. Escuchen a Gerardo Ortega, analista de gerardoortega.es. Con pensar que el SOX o que el Nasdaq o que cualquier índice en Estados Unidos es más alcista porque se acabe la guerra en Irán y entre Irán y Estados Unidos. Lo de hoy es importante, pero cuidado con plantearnos y poner sobre la mesa y decir, no, como ha acabado la guerra estamos subiendo. No, que no te has enterado. Que llevamos 25 días subiendo en la bolsa como si no hubiera fin en Estados Unidos. No tiene fin la subida de los mercados financieros. No tiene fin el incremento de la deuda. Récord histórico en la deuda mundial, 353 billones de dólares. La cifra la hemos conocido esta noche. Una deuda que sigue creciendo, sobre todo por culpa de los Estados Unidos. Pero como crece la economía, como está creciendo el PIB, la ratio deuda-PIB se mantiene estable en el 305%.
La cifra asusta. Asusta lo que sucedió también ayer en Europa. ¿Saben ustedes que ayer se marcó un récord de colocaciones en el primario por parte de colocadores europeos? Bueno, es que salieron una barbaridad de empresas a colocar Airbus, Carlsberg, Novartis, 34 emisores con 43 formatos de bonos diferentes, y todo después de que el lunes colocara Google 9.000 millones de euros de bonos en euros. ¿Hay tanta liquidez como para incorporar, drenar toda esa deuda que se coloca en el mercado? A lo mejor cerramos el círculo. ¿Recuerdan cuando ayer les decíamos, Larry Fink dice que el dinero en el banco no, que invertido? Claro, es que se necesita que todo el dinero que tenemos quieto en el banco lo llevemos a los mercados de capitales para que, más allá de los bancos centrales, su liquidez es el gran artífice de los máximos que vemos en el mercado, pues que siga llegando dinero, por ejemplo, es que está quieto en el banco, para que se pueda dar salida a todas las colocaciones. La deuda, el drama de la deuda es el gran protagonista de esta jornada de jueves. Y un activo, el petróleo. Con esto de que la paz está en la vuelta de la esquina entre Estados Unidos e Irán, ayer menudo viaje a la baja se metió el crudo, a esta hora ligeramente por encima de los $100 el barril. ¿Ha acabado todo? Pues fíjense, esto contrasta con el mensaje que ayer nos llegó de Carlyle en Estados Unidos, y es una firma seria. Dice uno de sus economistas que hay riesgo de desabastecimiento por la caída de los inventarios en Estados Unidos a primeros de julio. ¿En qué quedamos? ¿No hay riesgo energético? Si hay riesgo energético y estamos ante la mayor crisis energética de la historia, ¿o hay riesgo de desabastecimiento en Estados Unidos porque se están desplomando los inventarios? ¿Será que Donald Trump nos pinta un escenario, la realidad es otra, para que no se trunquen las expectativas de los consumidores y las empresas? A todas estas preguntas damos respuesta hoy. Capital, la bolsa y la vida, 6:07. Esther La Paz, Íñigo Jalón, dirección técnica, y enseguida titulares con Miguel San Martín. Hay un hombre, presidente de la Reserva Federal de Chicago, Goldsby. Ayer intervino en el Instituto Milton, por donde están pasando esta semana las principales voces de la economía. Larry Fink, Jensen Huang. La comparecencia de Goldsby se consideraba una de las citas capitales de la semana. Y él hizo referencia a lo que sucedió a finales de los años 90, cuando en aquel momento no se veía, sobre todo desde la Fed, con Alan Greenspan, el recalentamiento que estaba viviendo la economía en el boom de las .com. Y cuando se quiso dar cuenta la Reserva Federal y Greenspan, subieron a lo bestia los tipos de interés muchísimas veces en solo un año para enfriar la economía que estaba completamente desatada. Y Goldsby sugería anoche, ¿y si eso sucede? ¿Y si nos estamos recalentando? ¿Y si fuera necesario subir los tipos de interés? Escúchenle. En aquel momento tuvimos un auge de productividad. Y justo ahí Alan Greenspan dedujo que debe haber un aumento de la productividad, aunque todavía no estuviera en los datos. Vale, dijo, si miras los beneficios corporativos están subiendo, pero la tasa de desempleo no está subiendo y la inflación es baja. Debe haber, la única forma de cuadrar esto, debe haber crecimiento de la productividad. Y fue entonces cuando fueron laxos, es decir, fue cuando no subieron los tipos. Pero para el 99 los datos mostraron que hubo un gran aumento de la productividad y Greenspan cambió de opinión y dijo, tenemos que estar nerviosos, tenemos que empezar a preocuparnos por el hecho de que todo el mundo está contando los pollos que están por venir, y ahora la Fed subió los tipos 7 veces en menos de un año entre el 99 y el 2000. Y hay algunas personas que dicen que eso fue lo que provocó que la burbuja estallara. Toma esa batalla de la historia antigua y piensa en los jóvenes hoy. ¿Estuviste vivo a finales de los 90? Es una advertencia: inflación relativamente controlada, paro estable, pero la productividad crece mucho y entonces la economía se recalienta, y entonces lo que tocará en algún momento será subir tipos de interés. Simplemente echar un vistazo a la historia por parte del presidente de la Fed de Chicago para recordar las extrañas situaciones a las que nos enfrentamos este año 2026.
Vamos con los titulares. Miguel San Martín, muy buenos días. Irán estudia la propuesta de paz de Estados Unidos mientras Donald Trump se muestra optimista sobre la marcha de las negociaciones. Por lo que ve muy posible alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra y al cierre del estrecho de Hormuz, aunque horas antes había vuelto a amenazar a Irán con nuevos bombardeos. Una fuente pakistaní indica que se está cerca de alcanzar ese acuerdo sobre un memorándum de una sola página que pondría fin al conflicto. Eso daría inicio a las conversaciones para desbloquear el tráfico marítimo, levantar las sanciones contra Irán y establecer restricciones al programa nuclear iraní. Trump se ha mostrado convencido de que llegarán a un acuerdo, pero sin armas nucleares. Tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo y ya veremos si llegamos a eso. No podrán tener armas nucleares, es muy sencillo. Pero ¿por qué no se rinden? Tenían una armada con 159 barcos y ahora todos los barcos están hechos pedazos y yacen en el fondo del mar. Tenían una fuerza aérea, muchos aviones y ya no tienen ningún avión. No tienen ningún sistema antiaéreo, no les queda ningún radar. La mayoría de sus misiles han sido aniquilados. Les quedan algunos, probablemente 18-19%, pero no es mucho en comparación con lo que tenían. La NBC asegura hoy que Trump habría suspendido la escolta de buques en Hormuz por la presión de Arabia Saudí. Además, Estados Unidos ha inmovilizado un petrolero de Irán en el Golfo de Omán y Teherán niega la implicación en la explosión de un buque surcoreano en el estrecho de Hormuz a principios de semana. Los inventarios de petróleo y combustibles en Estados Unidos podrían llegar a niveles críticos el próximo 4 de julio, lo dice Carlyle. Su analista del mercado del crudo, Jeff Curry, alerta en Bloomberg de que Estados Unidos se encuentra en un déficit energético a medida de que las reservas se van agotando, que aún no llega a una escasez. Además, destaca que no es solo algo que vaya a pasar en Estados Unidos, sino en todo el mundo. En algunas partes del mundo, como Australia, Filipinas o Tailandia, ya están ocurriendo, pero la pregunta es cuándo y dónde. Sigo diciéndoles que será en algún momento del mes de mayo, cuando Europa se quede sin reservas. En Estados Unidos será en algún momento de ese periodo del 4 de julio, sino antes. Por cierto, las cifras de existencias que salen de Estados Unidos, las que recibimos la semana pasada, nunca había visto nada parecido. Y es que dice que el diésel, el queroseno, el combustible de aviación y el gas licuado son los productos más vulnerables, con inventarios de diésel ya un 11% por debajo del promedio de 5 años, porque los crudos del Oriente Medio son históricamente ricos en este tipo de destilados. Los ministros de Comercio, Miguel, del G7 muestran preocupación por las medidas de coerción económica que pueden provocar rupturas en las cadenas de suministro. Como, por ejemplo, las restricciones arbitrarias a la exportación, sobre todo de minerales críticos, lo que perjudica la seguridad y resiliencia económica. Todos los ministros coinciden en la necesidad de cooperar para reducir las dependencias y garantizar el fracaso de cualquier intento de amenaza o utilizar esas dependencias como arma. Además, el comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, ha pedido a su homólogo de Estados Unidos, Jamieson Greer, que no suba los aranceles a los automóviles al 25% y cumpla con lo firmado. Tenemos que cumplir lo prometido en Escocia, es decir, reducir los aranceles para las exportaciones de Estados Unidos a la Unión Europea, tal y como acordamos en nuestra declaración conjunta. Y, por supuesto, para mí también es muy importante que Estados Unidos esté a la altura de las expectativas y cumpla con lo acordado. Y me refiero aquí al retorno del arancel global del 15%, tal y como se acordó. Respecto a los pequeños paquetes del comercio electrónico, muchos de ellos de empresas chinas, los ministros reconocen la necesidad de reforzar la cooperación entre las áreas de comercio y de finanzas del G7 para promover condiciones de competencia equitativas, mejorar la gestión de riesgos aduaneros y confirmar la seguridad de esos productos. Punto caliente, Reino Unido, elecciones municipales y atención, Miguel, porque el partido euroescéptico Reforma UK amenaza el dominio tradicional en el país. En varias zonas de Inglaterra y regionales en Escocia y Gales tenemos esos comicios que ponen a prueba al primer ministro Keir Starmer en plena caída de popularidad. Los sondeos apuntan a un avance del partido Reform UK, liderado por Nigel Farage, a costa de los conservadores y de los laboristas. El resultado servirá de termómetro para ver el desgaste de Starmer tras sus primeros meses en el poder y el hundimiento del Partido Conservador. En Escocia, el Partido Nacionalista busca mantener su hegemonía pese a la pérdida de apoyo en los últimos años. Un mal resultado para los laboristas podría provocar la salida de Keir Starmer del poder. Atención, porque ahora el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea también identifica deficiencias en la lista de España sobre los 100 mayores perceptores del Fondo de Recuperación. En la que da cuenta de las cantidades asignadas a los mismos en lugar de las realmente concedidas. Los auditores de la Unión analizan los sistemas de trazabilidad y transparencia de 10 Estados miembros, aunque en el caso de España no realiza un examen en profundidad. Señala que solo recogen las cantidades asignadas a cada perceptor en lugar de las cantidades recibidas, como requiere la legislación del Fondo Anticrisis. Además, España solo publica los beneficiarios de las medidas con hitos y objetivos incluidos en las solicitudes de pago, pero no las cantidades asignadas finalmente a cada una. Y la Confederación Española de Transportes de Mercancías rechaza la propuesta de SEOPAM de implementar un sistema de peajes por el uso de las carreteras, que está en máximos históricos
históricos el Nikkei de la bolsa de Tokio, un 6% de subida. Enseguida Sandra Torrecillas con las claves, pero antes las referencias macro de un día con el eurodólar en 1,1752, con el yen en 156 yenes por dólar. Sara, este jueves que tenemos, buenos días. Muy buenos días. Ya es jueves y Alemania publica pedidos de fábrica y Francia la balanza comercial y nóminas no agrícolas. Además, se conocerán las ventas al por menor en la zona euro. El Tesoro español subasta bonos y obligaciones. En Estados Unidos tendremos el informe Cheyenier sobre puestos de trabajo, peticiones semanales de subsidio por desempleo y cifras de crédito al consumo. Además hablan varios miembros de la FED y del BCE y digo yo, si hay tanta deuda en el World que nadie pagará, ¿qué problema hay para que le dejen dinero a Servidora? Jeje. Chao. Bueno, pues ya están diciendo ustedes por el canal de YouTube de Capital Radio, imprimir, condenados a imprimir. ¿Estamos condenados a imprimir? El problema es tener una deuda global muy abultada y lo importante es la ratio deuda sobre PIB y la fiabilidad de pago. Comenten en el canal de YouTube de Capital Radio. Capital. La bolsa y la vida. Con Laura Blanco. Una empresa de BM Growth, Indexa Capital, se va al mercado continuo. Unai Ansejo, consejero delegado con Rocío Arbiza, explica los motivos de irse al mercado continuo español de Indexa. Pues estar en el primer mercado pues es un plus de seguridad. También tiene un plus de visibilidad que se obtiene al pasar al mercado continuo. Y luego también buscamos que en ese primer mercado haya más liquidez, y es decir, que haya más personas comprando y vendiendo las acciones, que siempre es beneficioso para todo el mundo. Y por otro lado, lo que hemos visto es que en BM Growth, sobre todo para inversores extranjeros, el acceso a acciones de BM Growth es complicado. Bueno, pues tenemos a Indexa Capital yéndose al mercado continuo español. Ojo a Bitcoin, hoy $81.100. Ahí está la última hora de unos mercados en máximos históricos. Wall Street, también la bolsa japonesa. Enseguida las claves en unas horas en las que reflexionamos sobre un magnate de los medios de comunicación, el creador del concepto de noticias 24 horas, CNN, fallecimiento de Ted Turner y tu obituario, tus palabras. Luis Vicente Muñoz, buenos días. Muy buenos días. Esta es una necrológica singular por Ted Turner, un empresario extremadamente audaz que nos ha dejado valiosas lecciones sobre el éxito y el fracaso. Un tipo capaz de crear un imperio mediático a partir de unos pocos paneles publicitarios, pero también de protagonizar uno de los mayores fiascos corporativos de la historia moderna con la fusión a All Time Warner. Turner tenía 24 años cuando heredó el negocio de vallas publicitarias cuando su padre se suicidó. Lo saneó y ahorró para dar el salto a la televisión en 1970, comprando una pequeña emisora UHF en Atlanta, el Canal 17, que convertiría en la base de Turner Broadcasting. Y ahí fue cuando inventó el concepto de Superstation, cuando empezó a usar el satélite para distribuir su canal local por cable a todos los Estados Unidos, con programas baratos y populares como los partidos de los Atlanta Braves y los Hawks, a quienes compró los derechos. Fue luego más tarde, en el año 80, cuando creó la CNN, la primera cadena global de noticias 24 horas que revolucionó la forma de consumir información y que se consolidó definitivamente con coberturas como la de la Guerra del Golfo en el año 91. Luego vinieron TNT, Cartoon Network, Turner Classics, Movies y otras más. Tenía 4 superpoderes Ted Turner. Veía antes que los demás. Detectó antes que el mercado el negocio del cable, el satélite y el formato 24 horas de noticias. No inventó la tecnología, pero sí el modelo de negocio que la monetiza a escala, con distribución masiva y con costes muy contenidos. Aprovechaba los activos complementarios como nadie. Integró los canales, los derechos deportivos, el cine clásico. Todo lo mezcló para alimentar una parrilla barata, reconocible y constante, casi dando sentido a la palabra sinergias empresariales por primera vez. Y construyó una marca personal y corporativa muy potente. Turner se convirtió no solo en su marca de apellido, la sigla CNN también lo hizo, como potentes símbolos de información continua y de cierto espíritu combativo y desafiante. Y fue capaz de pensar global y a largo plazo, evidentemente. La realización mayor fue CNN Internacional. Se anticipó a la idea de un canal informativo planetario que luego otros siguieron en todo el mundo. Y luego tuvo también 3 enormes fracasos que enseñaron a mucha otra gente.
el tamaño desmedido, su ego también desmedido y las fusiones que planteó, muchas de las que acabaron fatal, en particular a All Time Warner en el año 2000, que parecía inicialmente una idea brillante, un matrimonio perfecto entre los contenidos y la nueva economía. Algunos de sus intentos de diversificación también acabaron fatal, como su frustrada oferta por la CBS, iniciativas menores, canales experimentales que desaparecieron y demostraron que no toda idea, por brillante que parezca, encuentra luego mercado. El propio Turner reconoció en más de una ocasión que había estado al borde de la quiebra en los inicios y solo sobrevivió gracias a ser capaz de pedir ayuda y de refinanciarse a tiempo. Pese a su polémica vida y trayectoria, trabajó en su legado hasta el final, porque Turner dedicó una parte de su fortuna a la filantropía, con donaciones emblemáticas, como los $1.000 millones que comprometió con causas de Naciones Unidas. Así que, llegados a los 87 años, ha muerto. Y lo que le deseamos es que descanse en paz y le agradecemos sus enseñanzas. Bueno, pues agradecer es lo que debemos hacer, claro que sí. Luis Vicente, te agradecemos tu análisis y a las 8 conectamos contigo con las claves de la economía, el dinero, ojo, y la deuda. Bienvenidos al espectáculo de la bolsa japonesa. Después del cierre se reincorpora la actividad y din don din, Sandra, ¿qué tenemos? Bueno, pues está claro que tenía que ponerse al día y lo ha hecho, y de qué manera, con subidas espectaculares que le han hecho batir nuevos máximos históricos. A primera hora nos sorprendía superando los 62.000, pero es que ojo, porque si miramos ahora la pantalla ya no vemos 62.000, vemos 63.061 puntos en el índice Nikkei, con una subida de casi un 6%. Y lo que está haciendo es recoger el optimismo que se había generado por esas señales del posible acuerdo en Oriente Medio, también los buenos resultados de empresas de tecnología, que son las que están liderando esta mañana claramente las subidas. Mencionabas al gigante SoftBank con ese repunte del 18%, pero es que hay muchos proveedores de tecnología que están subiendo en torno al 15%. Ahí podemos mencionar, por ejemplo, a Renesas, a Mitsui, Kinzoku o también a los títulos de Ibiden. Además, hemos conocido actas de la reunión de marzo del Banco de Japón, y ahí observamos como muchos de los miembros del Consejo ya consideraban necesario elevar los tipos de interés si se prolonga la crisis energética derivada de la guerra en Irán. Los bonos japoneses, que están haciendo hoy pues subir, y su rentabilidad, que se mueve en sentido contrario, está descendiendo. En el caso de los bonos de referencia a 10 años, hasta el 2,48%, y el yen se mantiene relativamente estable después de las fluctuaciones y los repuntes que hemos visto en las últimas jornadas y que han desatado esas especulaciones sobre posibles intervenciones en el mercado. Bueno, pues tenemos ahí como protagonista a la bolsa japonesa, que está completamente desatada en una jornada con el yen en 156 yenes por dólar. ¿Y el resto de bolsas asiáticas, Sandra? Pues tenemos nuevos máximos también en el MSCI Asia-Pacífico sin Japón, que está subiendo un punto porcentual, nuevo máximo histórico. Bolsa de Corea, el Kospi subiendo en la apertura, ha vuelto a marcar nuevos máximos, ha superado los 7.500 puntos. Ahora está un poquito por debajo, aunque también con subidas en torno al 1%. Samsung no sube tanto como ayer, pero también está avanzando, y repuntan también las automovilísticas como Hyundai o Kia. Por cierto, que Citi Research ha elevado su objetivo para el Kospi a 8.500, lo tenía en 7.000, pero al paso que va los va a superar brevemente. En las bolsas chinas tenemos también avances moderados, CSI 300 un 0,2%, Hansen con subidas del 1,6%, y en Australia un apunte, porque hemos conocido ahí balanza comercial y ha sorprendido su primer déficit en 8 años. ¿Y por qué? Porque ha importado muchísimos equipos informáticos, de hecho se han triplicado, y eso refleja una fuerte inversión en centros de datos, y también han disparado las importaciones de combustible. A ver, Samsung, que deja de vender electrodomésticos en China, Sandra. Sí, electrodomésticos, televisores, monitores, dice adiós a los hogares chinos y se retira de ese mercado de electrodomésticos. Va a dejar de vender, como decíamos, televisores, monitores, lavadoras. Dice que por el cambio drástico que se ha producido en las condiciones del mercado, y esta salida responde pues a ese imparable ascenso de marcas locales, como por ejemplo
Hisense, Xiaomi o TLC, que han desplazado a la firma surcoreana hasta dejarla con una cuota de mercado testimonial. Después de 30 años de presencia en el país, ha decidido centrarse en otros sectores, aunque eso sí, va a mantener, por ejemplo, la venta de teléfonos móviles y va a garantizar el servicio técnico para quienes ya tengan sus productos. Imagínense que, claro, pues es que tiene una cuota de mercado tan baja que para qué vender allí, ¿no? Porque ya realmente los chinos compran producto chino. Estados Unidos y China sopesan iniciar conversaciones oficiales sobre inteligencia artificial. Es lo que cuenta el Wall Street Journal. Dice que la Casa Blanca y el gobierno chino podrían incluir la IA en esa agenda de la cumbre que se va a celebrar la semana que viene en Pekín entre el presidente Donald Trump y Xi Jinping. Y algo para acabar, ¿con qué te quedas? Pues me quedo con la startup china de inteligencia artificial DeepSeek, que podría alcanzar una valoración de 50.000 millones de dólares en la primera campaña de recaudación de fondos. El Fondo de Inteligencia Artificial de China está en conversaciones para ser su principal inversor, y también se especula con que podría entrar el gigante tecnológico chino Tencent. Sandra Torrecillas, gracias. Enseguida la preapertura de las bolsas europeas. ¿Cuándo veremos máximos en Europa? Robi es una oportunidad de compra tras el desplome ayer. Enseguida Sandra les da las claves. ¿Quién va a pagar todo el estado de bienestar, el envejecimiento de la población, las necesidades energéticas que tenemos en medio de tanta tecnología? Nuevos impuestos, más impuestos. Atención a lo que barrunta Estados Unidos. Guillermo Luna, buenos días. Buenos días, Laura. La inteligencia artificial está abriendo más que un debate tecnológico, como otras mañanas hemos ido comentando. Está ahora enfrascada en un debate fiscal. The Wall Street Journal pone hoy el foco en una idea que hasta hace poco sonaba casi a ciencia ficción, el llamado impuesto a la computación, a la tecnología. Es decir, gravar el uso masivo de capacidad de cálculo que necesitan los grandes modelos de inteligencia artificial para entrenarse, funcionar y sustituir tareas humanas. La lógica de este impuesto es sencilla, aunque políticamente aún polémica y sin un consenso claro. Si la IA permite a las empresas producir más con menos trabajadores, los estados podrían verse perdiendo recaudación por salarios y cotizaciones, justo cuando además les va a aumentar la presión social para financiar precisamente ese desempleo, esa formación o nuevas redes de protección social por los despidos masivos de los que hablábamos precisamente ayer aquí. Y es que buena parte de los sistemas fiscales modernos descansan sobre las rentas del trabajo, y la IA puede erosionar precisamente esa base. La propuesta tiene varias versiones. Una sería gravar a los centros de datos o a los grandes desarrolladores de inteligencia artificial. Otra, cobrar por el volumen de tokens generados, algo parecido a una tasa por consumo digital. Anthropic incluso ha defendido que este tipo de impuestos merece estudiarse, aunque reconoce que podría afectar directamente a sus ingresos. Pero el debate tiene trampa. Si se diseña mal, un impuesto así puede encarecer la innovación, beneficiar a otros países o penalizar usos productivos de la IA en medicina, ciencia, industria o educación. El Fondo Monetario Internacional, de hecho, ha sido más partidario de mirar hacia impuestos sobre beneficios extraordinarios, capital y emisiones asociadas a los centros de datos antes que frenar la inversión en inteligencia artificial. La IA promete productividad, márgenes y máximos en bolsa, sí, pero también nos obliga a preguntarnos quién paga esta factura si esa productividad llega acompañada de menos empleo, más desigualdad y más presión sobre las cuentas públicas de los estados. Laura. Qué interesante, qué reflexión, Guillermo Luna. Gracias.